puesto un fragmento de las declaraciones de José Ignacio Paliza en el programa Hoy Mismo. Incluso él ha repostado, ha replicado, mejor dicho, esa parte de su comparecencia, la entrevista que realizó en Hoy Mismo. Y precisamente Oscar Medina hace en el Diario Libre un escrito sobre esa entrevista al que le llama El Relevo. Oscar Medina es parte de ese programa de Hoy Mismo. Paliza replicó esto en sus redes sociales, ese fragmento de la entrevista, y por eso ustedes ven que al final sale el logo del Partido Revolucionario Moderno, porque es extraído de las redes sociales de José Ignacio Paliza, quien él mismo lo ha replicado y difundido a través de sus redes sociales y los distintos canales de difusión y plataformas digitales. En su condición, él habló en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros en el caso particular mío, Eddie Skinner, yo estuve hablando hace 2 semanas sobre ese tema de los presidenciables. Si ciertamente el Partido Revolucionario Moderno, el partido oficialista en el poder, tiene grandes relevos, porque el partido que incluso tiene un relevo joven, una generación que viene acrecentando su liderazgo, el Partido Revolucionario Moderno es uno de ellos y el más visible dentro de lo que es el sistema político dominicano. Eso tiene que ver, evidentemente, que el Partido Revolucionario es el partido que está en el poder. Pero yo centraba y quiero centrar mi comentario en la coyuntura política actual, antes de irnos al precedente que generó la grave crisis institucional y división del Partido de la Liberación Dominicana, que su origen fue precisamente las desmedidas pretensiones personales por encima del interés colectivo de la nación, la cual se soslayó y se puso en detrimento para propiciar proyectos presidenciables de gente que se consideraba presidenciables, que no lo eran ni lo son hoy en día, pero con sus pretensiones destruyeron esa maquinaria política. Esa maquinaria política que luego ocurrió la escisión y se formó posteriormente la Fuerza del Pueblo. Miren, yo creo que en la coyuntura política actual, yo le tomo la palabra a José Ignacio Paliza y apoyo totalmente esas declaraciones. Y yo le voy a explicar por qué. Yo he concientizado a mucha gente y le he dicho que el presidente Luis Abinader, que es un presidente de la República, que ha acabado con el mesianismo y las pretensiones desmedidas de continuar en el poder más allá de lo que la Constitución de la República le permite. Porque históricamente los gobernantes siempre han querido incluso reformar la Constitución para permanecer hasta por 3 periodos. Danilo Medina quiso reformar la Constitución para perpetuarse en el poder por 3 periodos. La reformó en el 2015 y su intención era perpetuarse hasta el día de hoy, cosa que no fue posible, que le costó incluso mucho, que le costó bastante. Entonces, Luis Abinader ha promovido la reforma constitucional precisamente para evitar eso y poner un candado y evitar reformas medalaganarias para perpetuarse en el poder. Y ha dicho, mucha gente ha considerado que ha sido a destiempo, que él no seguirá más allá de lo que le permite la Constitución, más allá del 2024. Aunque muchos han calificado eso a destiempo, yo creo que ha sido una actitud sincera y objetiva del presidente de la República, y un presidente que legítimamente decide agotar los 2 periodos que constitucionalmente le permiten, y ha anunciado que más allá
de eso estará en el escenario político ya en otros roles a partir del 2024, ha desatado una jauría de aspiraciones internas a eso en el Partido Revolucionario Moderno, de personas y funcionarios, sobre todo funcionarios, que a destiempo se creen presidenciables o tienen, o le han dicho, le han susurrado que son presidenciables. Y yo creo que en el caso de, miren, una campaña electoral, y esto va primero para los presidenciables, una campaña electoral, cualquiera que sea, desde el oficialismo, yo no conozco ningún estratega político que monte una campaña electoral, sobre todo la presidencia de la República, si no es sobre la base, en el caso de que sea un partido oficialista en el poder, si no es sobre la base del legado de quien le precede. Y más bien sobre la gestión que realiza el presidente actual. No conozco ninguna. Danilo Medina quiso montarse en una ola diferente y aunque dijo en aquel momento una frase que ahora mismo ni recuerdo, pero tuvo que reconocer que se montaba sobre la ola del precedente de la gestión de gobierno de su predecesor. En resumen, ninguna campaña electoral, dígase, ningún llamado presidenciable va a desarrollar una campaña electoral exitosa si no es sobre la base del legado de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. No conozco ningún candidato presidencial, ninguna plataforma política que se monte desde el oficialismo, desde el poder, si no es sobre la base de una gestión pública eficiente y de decirle al pueblo cuáles han sido los logros fundamentales, porque a eso es que se le va a preguntar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para el 2028. Y eso lo considero a destiempo porque primero, la Constitución de la República no prohíbe que usted haga reuniones, se movilice, pero lo que sí refiere es la Constitución que tiene que ser conforme a las leyes y la ley electoral y la ley de partidos políticos y los estatutos internos del Partido Revolucionario Moderno refieren los tiempos en que ese proselitismo debe de desarrollarse. Lo más grave es también que suele ocurrir que a quien le han susurrado que es presidenciable descuida su función. Y eso no es estratégicamente correcto. Yo creo que en esta etapa, y ahí Carlito centro mi comentario, en esta etapa yo le digo a ustedes que un presidente de la República que ha gobernado con transparencia, con honradez, que incluso ha reducido a más de 500,000 personas que estaban en extrema pobreza y en subalimentación. Está publicado eso en el Diario Libre. Ahí repito esto, Carlito, para que tú tomes esta nota. Un presidente que anuncia temprano que no va a continuar en el poder más allá de lo que le otorga la Constitución de la República, tiene que acometer una tarea importante, que es proteger su legado. Y el legado del presidente Luis Abinader tiene que ver con realizar una gestión pública eficiente, más eficiente que la que está desarrollando hoy. Y eso se logra con funcionarios que estén enfocados, no distraídos en aspiraciones presidenciales a destiempo, como ha dicho José Paliza. Entonces, yo creo que es el momento de concentrarse en propiciar una gestión pública de alto impacto encabezada por el presidente Luis Abinader en estos 4 años. Yo creo que los retos y las estrategias que se han descrito desde el gobierno deben de ser acometidas al pie de la letra para que con ese apoyo al presidente Luis Abinader se pueda desarrollar un gobierno
que quede para la historia en la República Dominicana. Entonces, los llamados a quienes le han susurrado eso de los presidenciables, lo primero es que deben de concentrarse en colaborar en la gestión eficiente del presidente Luis Abinader. Esas distracciones hay que engavetarlas hasta que llegue el momento de definir quién va a ser que encabezará la boleta en el 2028 a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces yo creo que es correcto que en enero José Paliza convoque a la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno y allí se definan reglas claras, porque esas cuestiones de aspiraciones a destiempo no son correctas en organizaciones políticas que están en el poder. Fíjense ustedes que el Partido de la Liberación Dominicana entendió en un momento que eran inauditos, inconcebibles, que eran irrefutables. Pero esa borrachera política de creer que los adversarios eran inofensivos y pequeños y que ellos eran los absolutos dueños de la República Dominicana y que ellos todos eran presidenciables y que iban a permanecer en el poder más allá del 2044, como decía Leonel Fernández, en el bicentenario de la República. Eso no era así. No se concentraron en realizar una gestión eficiente. El Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, no se concentró en realizar una gestión, en culminar su gestión de forma eficiente, en dejar un legado al país. Y lo que hizo fue propiciar aspiraciones políticas internas en desmedro de quien él consideraba y hoy todavía considera adversarios. Por eso es la escisión de ese partido, por eso es el rompimiento. Entonces, vuelvo y repito, muy bien por José Paliza, eso hay que ponerle control, las reglas, la unidad partidaria es importante para prevalecer en el poder. Y no conozco, vuelvo y repito, para que nadie se llame engaño, no conozco el primer proyecto político, la primera campaña electoral que se monte desde el oficialismo, desde el gobierno, desde el poder, con un candidato que no lleve como estandarte proteger y propiciar y anunciar y defender el legado de su antecesor que está en el poder. Eso solo se logra con una gestión pública eficiente. Así que, más bien, estimo que deben de concentrarse en seguir colaborando con la gran obra que impulsa el presidente Luis Abinader y dejar de distraerse en aspiraciones esporádicas y a destiempo. Señores, hasta mañana. Ese ha sido el comentario final. Suscríbase y apóyenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por permanecer en su programa Desde Temprano.